No se sabe por qué Félix Díaz acepta. Sí, finalmente parece que como militar imponía Huerta, se va, lo detienen en San Francisco, tiene que salir a Vancouver, de Vancouver tiene que viajar a Japón. No sé, no he logrado saber si llega a Vancouver o no. El caso es que tanto Félix Díaz como lo detienen primero en San Francisco bajo el argumento de que el emperador no ha contestado si lo puede recibir o no. Entonces, lo que hacen su partido y él mismo es decir que, bueno, que tiene que abandonar esta misión porque tiene que estar en México para poder ser candidato. Entonces regresa a México prácticamente ya para celebrarse las elecciones, y tal es su terror de lo que pueda hacer Huerta, que se queda en Veracruz, no llega hasta la Ciudad de México, se queda en Veracruz, entonces atraviesa Estados Unidos para, en fin, es un viajecito que uno esperaría para mejores condiciones, no tan rápido, y frente a las elecciones, después de que ocurre, lo que va a pasar es que la gente no se presentará a votar. Esa es una de las primeras cosas. La gente se presenta en muy poco número, primero. Después resulta que salen electos o se decide que la mayoría de votos es a favor de Huerta y Blanquet. Recuerden que se tiene que elegir presidente y vicepresidente. Nadie sabe por qué, porque ningún partido lo ha apoyado. A través de la documentación diplomática se sabe que hay indicaciones por parte de Huerta a diferentes instancias para que no permitan que haya una elección y que en todo caso los resultados sean de esta magnitud, pero no para dejar a Huerta, sino para decir que se anulan las elecciones porque el que obtuvo la mayoría de votos no podía ser presidente de la República. Pero quizá el problema mayor de Huerta no es este tipo de cosas que pareciera irlas manejando porque puede seguir teniendo el control. Lo peor para Huerta es precisamente la posición que ha asumido el gobierno de Estados Unidos. Yo sé que en el imaginario nacional está la idea de que Estados Unidos puso a Huerta y lo apoyó durante todo su gobierno. Pues no. Sí ayudó el embajador de los Estados Unidos, pero no el gobierno de los Estados Unidos. Entonces aquí vemos una situación verdaderamente peculiar en esta relación diplomática entre México y Estados Unidos que no es usual. Hay un cambio de presidente en los Estados Unidos. Esto hace que la circunstancia sea muy específica. Se pasa de un presidente republicano que era William Taft a uno demócrata que era Woodrow Wilson. La escena trágica ocurre en febrero del 13 y el cambio fue el 4 de marzo. Entonces, cuando está encima de la escena trágica esta situación, siempre se dijo o se ha dicho que el embajador de los Estados Unidos actuó sin instrucciones de su país al amenazar al gobierno de Madero, pero el hecho es que nunca se le llamó tampoco la atención de manera particular, e incluso ya Madero había solicitado que se le retirara. Parece ser que el hecho de que estuviera vinculado con intereses petroleros, de Wilson, es lo que llevaba a que hubiera esta animadversión entre Wilson y Madero. El caso es que desde muy pronto, desde el momento que es asesinado Madero y Pino Suárez, va a haber acusaciones en la prensa e incluso representaciones directas ante el gobierno de Estados Unidos de que hubo una intervención inadecuada por parte del embajador. Esto va a llevar a Woodrow Wilson, cuando asume la presidencia, a tomar como decisión una política que él llamó de espera vigilante. Es decir, no iba a reconocer al gobierno de México o al gobierno de Huerta de manera concreta hasta que no viera cómo se desarrollaban las cosas.
El problema para Huerta no era esta actitud expectativa tampoco de Woodrow Wilson, sino lo que representaba Wilson en ese momento para Estados Unidos. La campaña de Wilson se basa en una campaña de replantearse o retomar los valores tradicionales norteamericanos, la vida democrática, la confrontación de los partidos, la destrucción y la desaparición de los monopolios y de los trusts, que llevaban a que el sueño americano no se viera realizado como los fundadores iniciales de la nación se lo planteaban. Y con estas banderas llega al gobierno de los Estados Unidos. Aunque Wilson llama a su política de espera vigilante, lo que vamos a encontrar es que primero por la vía diplomática va a trabajar el gobierno norteamericano para evitar que reciba apoyo económico el gobierno de Huerta por parte de los países europeos que sí reconocieron al gobierno de Huerta. Entonces, pues va a evitar que Inglaterra, que Francia puedan enviar dinero. De hecho, Huerta en sus inicios consigue un préstamo, se le entrega la mitad de ese préstamo y la segunda parte nunca es recibida. Es decir, la espera vigilante, aunque así la llama Wilson, nunca fue vigilante ni espera. Fue una actuación diplomática muy, muy intensa. Esto nos lleva al problema de la inserción de México en el mundo. Ustedes saben que Frederick Katz ha trabajado en este asunto en su libro La Guerra Secreta de manera específica, pero yo quisiera señalar que precisamente en este momento vamos a ir teniendo ciertas definiciones de México con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, tanto por lo que se refiere a la política exterior de Huerta como a la política que empieza a desarrollar el constitucionalismo. En México se empieza a convertir en un territorio en donde los países europeos quieren dirimir sus conflictos. Entonces vamos a tener nuestros conflictos particulares, los de los mexicanos, más los que van a empezar a provocar la confrontación de estas naciones en nuestro territorio. Entonces, esa es una primera cosa. La línea de Estados Unidos no varía en ningún momento. Es el no reconocimiento a Victoriano Huerta que va incrementándose hasta llegar a la invasión, a la intervención en Veracruz. Entonces, lo que vemos en la primera etapa, insisto, es esta espera vigilante que actúa más bien en los medios diplomáticos. Después retira a su embajador de la embajada. Después, que no tiene reconocimiento, pero está en México, lo retira. Después le establece el embargo de armas, después levanta el embargo de armas, dice cualquiera puede comprar armas en nuestro país, y después lo que intenta es que las armas no le lleguen a Victoriano Huerta.